BuzzFeed News está publicando un reportaje de Carla Sabudowski, así que le agradezco a BuzzFeed News que nos permita compartir con Carla precisamente lo que investigó, que tiene que ver con una historia que está para atenderse en serio. Esto que Carla publica habla de cómo oficiales estadounidenses pues usaron un avión espía secreto para atrapar líderes del narco en México. Carla Sabudowski, gracias que nos tomas la llamada. Buenos días, un abrazo y bienvenida. Hola Carmen, muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, Carla, cuéntanos, he leído el título de lo que están ustedes publicando esta mañana y que comparten con nosotros este día. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué se trata esta historia? Bueno, un colega mío en San Francisco ubicó un avión de una empresa que usan los alguaciles de Estados Unidos, los US Marshals, y ubicó que estuvieron sobrevolando la zona de El Dorado, en Sinaloa, durante 2 semanas, empezando el 14 de abril, terminando el 3 de mayo, y uno de estos sobrevuelos justamente se dio el 1 de mayo, poco después de que capturaron al jefe de seguridad de Dámaso López, David López, y bueno, esta persona murió poco después de la captura, camino a que lo entregaran al Ministerio Público, y bueno, como ya sabemos, al día siguiente, en la Ciudad de México, capturaron a Dámaso López. Nosotros hicimos varias solicitudes de información a diferentes entidades del gobierno, a la CEMAR, a la SEDENA, y no nos pudieron confirmar ninguna participación de Estados Unidos. Le hicimos, obviamente, preguntas específicas a la oficina Peña Nieto y tampoco nos dieron ninguna información sobre este sobrevuelo, no lo confirmaron, dijeron que después de una búsqueda exhaustiva no encontraron ni el nombre de la empresa en ninguno de los sobrevuelos en territorio mexicano, ni información de ningún operativo en territorio mexicano donde hayan participado autoridades de Estados Unidos. Esto es lo que el gobierno mexicano, digamos, rechaza, que haya habido algún tipo de intervención en este sentido. ¿Qué es lo que ustedes encontraron entonces? ¿Cuál es la información que contradice lo que sería esta respuesta que te dan? Usando una página que se llama Flight Radar 24, es un sitio que rastrea vuelos, identificamos una aeronave específica registrada a una empresa que se llama Early Detection Alarm System, que sobrevoló la zona durante poco después de este operativo y bueno, no tenemos información de qué inteligencia le pudieron haber dado al gobierno mexicano, porque no nos contestaron esta solicitud de información, pero el avión que utilizó, el que utilizaron los alguaciles de Estados Unidos, tiene un aparato que funciona como un Wi-Fi en el cielo, que puede recabar datos de los celulares que están abajo. Entonces, yo creo que es de interés público que el gobierno mexicano conteste que fue la pregunta, que no contestaron, qué inteligencia les están dando estos aviones de los alguaciles y a quiénes se las están dando, porque recordamos el caso de Allende, es un tema muy sensible, cómo se pasa la información, de quién viene la información y a quién se le están dando. Uh-huh. Lo que BuzzFeed News, Carla, está aquí presentando o constatando es que ustedes pueden confirmar que efectivamente un avión espía estadounidense sobrevoló esta zona en la que se realizaría esta captura en Sinaloa. Dinos más, Carla, danos más detalles de cómo es que BuzzFeed News constata que ese avión efectivamente, primero, es un avión espía estadounidense. Segundo, que ese avión espía estadounidense sobrevoló específicamente esta zona, específicamente en el momento en que estaba dándose la captura, la famosa captura en Sinaloa. Claro, mi colega Peter, que es el que es un genio de periodismo de datos, él analiza muy seguido Flight Radar 24, el sitio que comentaba. Él se dio cuenta que habían unos aviones que están dando círculos similares a los de los aviones espías del FBI, específicamente de esta empresa de Early Detection Alarm Systems, y se dio cuenta que la compañía no tenía otra documentación oficial más allá de los registros de las aeronaves y solo tenía una oficina de UPS en Texas como dirección de contacto, y él envió la FAA, que es
parte del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con la industria aeronave, reveló que esta empresa es una fachada del servicio de los alguaciles. Él me mandó los mapas donde se ven claramente los sobrevuelos, los horarios, los días, y me pidió investigar un poco sobre si tenían, si pasó algo importante durante sus días, y pues efectivamente, vimos que el jefe de guardaespaldas de Dámaso López, durante esas 2 semanas, o sea, esas 2 semanas de sobrevuelos, uno de los sobrevuelos principales se dio justamente poco después de que hayan atrapado a esta persona. Aquí Carla Zabludovsky, bueno, pues tal como lo dice BuzzFeed News en este reporte de hoy, se trata de este personaje David López, y aquí el dato es que mientras era trasladado a la oficina del fiscal federal, su jefe fue capturado en la Ciudad de México al día siguiente, como lo dice tu texto. Correcto. Lo detienen y al día siguiente se captura. Bueno, hay incluso, eso no forma parte del reportaje, pero déjame hacer la acotación. Hay incluso cierta polémica sobre si fue capturado o se entregó Dámaso López, pero eso sería otra discusión. Aquí lo interesante e importante de lo que están ustedes diciendo es que ustedes identifican la existencia de ese avión espía secreto sobrevolando esta zona, y que, bueno, pues el reporte que se les da a ustedes sobre la captura de este guardaespaldas de Dámaso López, pues es una información que omite un detalle importante, como lo dices en tu texto. Sí, y no solo eso, pero David López, poco después de que lo capturaron, muere en circunstancias muy extrañas. A ver, ¿qué pasó con él? Que alguien que acaban de capturar muera poco después de que lo capturan, pero la información que nos dieron es que él empezó a sentirse sofocado. Trataron de llevarlo a un hospital, pero se toparon con metales en el camino. Parece que se ponchó una llanta, no pudieron llegar al hospital y David López muere durante el traslado. Carla Zabludovsky, pues ese es un dato que es muy importante subrayar en este contexto de cosas. Ahora, déjame retomar parte del texto para seguir conversando contigo, Carla. Ustedes están planteando que en el reporte sobre la captura del guardaespaldas en El Dorado, Sinaloa, que las autoridades mexicanas, por medio de esta solicitud de información, dieron a BuzzFeed News, omitió un detalle importante. El 28 de abril, y de nuevo durante la mañana de la captura, un pequeño avión Cessna voló encima del Dorado, una ciudad de menos de 25,000 habitantes, que es lo que nos estás narrando. Este avión, ustedes pueden confirmar 100% que este avión era operado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Totalmente, lo confirmamos con los alguaciles. Los propios alguaciles dicen, sí, ese avión es nuestro. ¿Y los alguaciles confirman que sobrevolaron la zona de México? Sí, está confirmado. Bueno, pues esto es algo que el gobierno mexicano tendría que responder y tendría que explicar efectivamente qué tipo de servicio le está dando el gobierno estadounidense a través de este tipo de sobrevuelos con este tipo de aviones, o por lo menos que es el que se confirma, ¿no? Pero si se confirma, nos haría pensar, Carla, que la relación México-Estados Unidos en lo que corresponde a la guerra contra el narcotráfico, pues puede dar situaciones como esta que acabas de narrar, que un avión espía identificado como este Cessna, pues estuvo sobrevolando en la zona en cuestión, y que el gobierno mexicano no acaba de contarnos hasta dónde interviene la autoridad estadounidense a la hora de capturar narcos. Claro, y Carmen, encontramos otros sobrevuelos, no solamente en El Dorado, encontramos sobrevuelos en Tamaulipas, en Ciudad Juárez. No sucedieron durante operativos importantes del gobierno mexicano, pero sin embargo lo que nos demuestran es que hay autoridades estadounidenses sobrevolando territorio mexicano y no sabemos quiénes son, no sabemos qué información están recabando y no sabemos a quién se las están dando. Exactamente. Ahora, lo que dice también Carla Zabludovsky en BuzzFeed News es que este avión operado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, que les ha confirmado que efectivamente ese avión es de ellos, es parte de una flotilla de aviones espías. Sí, el avión que nosotros confirmamos que sobrevoló en El Dorado está en el reportaje, es un avión específico, es el avión más high-tech que tiene esta empresa,
que tienen los alguaciles. Y como te comentaba, es una aeronave que tiene un sistema que funciona como un Wi-Fi en el cielo, que captura los datos en real time, en tiempo real, de los celulares que están sobre los que están volando. Uh-huh. Bueno, tendría que venir, Carla, en México una discusión sobre la legalidad de estas acciones, que ese es el tema principal, digamos, a juzgar por lo que nos estás presentando y está presentando BuzzFeed News esta mañana. Bueno, aquí tendría que discutirse, el Congreso tendría que discutir la legalidad de estos operativos, porque la ley mexicana no permite que haya este tipo de intervención extranjera, digámoslo así, pues a la hora de la acción policíaca en relación a cualquier tema. Así que el asunto es grave porque finalmente lo que constata es una práctica que podemos intuir que sucede desde hace muchos años, pero que pocas veces tenemos una contundencia de que un avión específico, con un rastreo específico, con una confirmación específica de los alguaciles, efectivamente sobrevoló en esta zona de México, en este contexto de la detención, captura o entrega o lo que haya sido de estos personajes relacionados con el cártel de Sinaloa, y que bueno, pues ahora con estas informaciones nos obligan a preguntarle a la autoridad qué explicación da de estos sobrevuelos de alguaciles de Estados Unidos allá en El Dorado, Sinaloa, y qué tipo de impacto tiene pues a la soberanía nacional, a lo que dicen las leyes, a lo que dice la Constitución y a lo que un Congreso tendría que preguntar. ¿No te parece, Carla? Me parece que le das al clavo. Pues ahí está. Le das al clavo con esta investigación, poniendo información dura sobre este tipo de prácticas y cómo este avión de los alguaciles pues participó de este operativo que ha consumado la detención de uno de los principales personajes del cártel de Sinaloa, que estaba en disputa por la ubicación, digámoslo así, de liderazgo, una vez que se recapturó a Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Todo esto que hemos seguido de cerca, que ha sido sangriento, la narración de sucesos en Sinaloa, que ha venido acompañada de sucesos verdaderamente trágicos, y que en este momento, bueno, pues en la otra parte de la discusión hay expertos que dicen que parece más bien que fue una entrega más que una captura, pero eso no importaría tanto en este momento de la conversación contigo, sino el hecho de que la captura de uno de los personajes clave, que es el que murió en el trayecto, pues se dio gracias a la intervención que acabas de decir, y que eso, pues horas después, se tradujo en la captura o entrega del famoso licenciado Dámaso López. Así que todo lo que pones a la mesa es muy importante, Carla, y te aprecio mucho que lo compartas esta mañana con nosotros. Mantengamos la comunicación para ver si el gobierno mexicano da algún tipo de respuesta, algún tipo de declaración. Aquí lo que tenemos es la confirmación con estos datos relevantes, desde luego, de cómo se utilizó un avión espía secreto, que deja de ser secreto porque nos has contado que existe, para las tareas de captura de líderes del narco en México. Así que todo esto, Carla, es muy importante, lo destacamos, está ya arriba de BuzzFeed News y lo iremos comentando en las reacciones correspondientes. Gracias por estar aquí esta mañana, Carla, y estamos en contacto como siempre. Gracias a ti, Carmen. Igualmente, Carla Zabludovsky, con este reporte de BuzzFeed News que comparten esta mañana con este espacio de noticias. El reportaje de Carla Zabludovsky y de Peter Aldous de BuzzFeed News Reporter, que finalmente pues nos está alertando sobre un tipo de práctica que, como digo, no es que no imaginemos que ocurren cosas de esta naturaleza. Aquí lo relevante es que se confirma con información dura precisamente que esto es parte de la realidad mexicana y de la presencia o intervención estadounidense en los temas del narcotráfico en México.